Hola, ¿qué tal? Iglesia Expectativa 320. Estamos en un tiempo de enseñanza, de clases de grupos de casa, y esta es la forma en cómo Dios nos alimenta. Y qué bueno que te conectas, no dejes de hacerlo, porque a través de su palabra Él nos alimenta nuestra fe para poder vivir una vida en victoria, como así Él lo ganó en la cruz. Y hoy vamos a hablar acerca de afirmando tu conocimiento sobre el compromiso, y ahorita vas a entender acerca de qué tipo de compromiso, hacia quiénes estamos comprometidos. Y ahora escuchamos mucho una palabra, se ha vuelto muy famosa una palabra en esta etapa, en estos últimos tiempos. Hemos escuchado mucho una palabra que dice aislamiento, con esto de la situación de la pandemia y que las personas nos mandaron a aislamiento. Pero la palabra aislamiento, esa situación de aislarse, en muchas universidades de psicología han tenido como resultado de muchos estudios que esa cuestión del aislamiento trae muchas situaciones mentales y aún incluso físicas, como la depresión, la esquizofrenia, la violencia, los asesinatos en masa, que el aislamiento es algo destructivo realmente. Que el aislamiento ahorita nosotros lo estamos viendo como protegernos o en cierta forma, y yo creo que en cierto grado el enemigo maquilla este tipo de aislamiento y lo usa como un arma aún en contra de la iglesia, aún en contra de lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Y el aislamiento es un agente central en el origen de muchas situaciones, cuestiones de enfermedades mentales, enfermedades físicas. Ahora vemos una generación que se mueve en el anonimato. Vemos en las redes sociales cómo personas contestan con un usuario que no se identifica tal cual es, que puedes estar chateando con otra persona, pero esta persona puede estar mintiendo, estar en el anonimato, y vivimos en una generación que no conoce mucho de esos conceptos de interdependencia entre personas. Como he visto en reuniones, bueno, ahora que están regresando otra vez las reuniones familiares, etcétera, yo he visto muchachos, personas que están en su celular, aún en medio de sus familias, en reuniones donde deberían de estar conviviendo, pero no lo hacen porque están aislados en su mundo, aislados en sus celulares, en sus dispositivos, y esta generación está siguiendo mucho ese modelo como de ser llaneros solitarios. ¿Y sabes qué, iglesia? Tú y yo no estamos llamados a ser llaneros solitarios. Tú y yo no estamos a estar aislados de la fuente de donde fuimos sembrados. En este caso, fuimos sembrados en una iglesia con una doctrina sana, una doctrina pura, que es nuestra iglesia, Expectativa 320. Y con toda esta situación de estos últimos tiempos, en esta era que estamos viviendo, el enemigo ha usado esa arma de querer meter en nuestros corazones y en nuestras mentes que tenemos que aislarnos porque pues lo están diciendo los gobiernos, y en alguna manera hay que tomar precauciones, obviamente sí, pero ha sucedido alrededor del mundo que muchas iglesias se han ido, se han aislado personas de esta fuente que es de esta comunión entre la familia de la fe, entre hermanos, esta comunión, esta interdependencia. Tú no puedes decir, es que yo puedo solo, no necesito de nadie. Acuérdate que Dios en su palabra nos ha dicho que somos el cuerpo de Cristo,
que somos un mismo cuerpo y cada órgano es vital en la función de este cuerpo. Y tú a lo mejor me estás viendo y has dejado de asistir a nuestras reuniones, has dejado incluso de ver los videos del canal, te has apartado, te has aislado. Déjame decirte que ese no es el propósito que Dios tiene para su iglesia. Dios nos ha dicho en su palabra cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, vivir en comunión entre hermanos. Aún incluso en esta época que estamos viviendo, los lazos entre padres y hermanos se han roto a causa de ese pensamiento de decir: yo soy independiente, yo puedo solo, yo puedo por mis propias fuerzas. Déjame decirte que no, que tú no eres una isla, que tú eres parte, eres un pedazo de un continente. Tú no eres alguien aislado. Tú necesitas de tus hermanos en Cristo, tú necesitas de esa comunión, de esa interdependencia entre hermanos, entre familia en Cristo. Y en esa comunión de la cual te estoy hablando, incluye un compromiso entre cada uno de nosotros. ¿Qué es esa palabra compromiso? Comprometido significa incorporar como participante a alguien, relacionarse estrechamente, conectar, incluir. Cuando tú te comprometes con alguien, tú lo incluyes dentro de tus planes, tú lo incluyes dentro de tus actividades. Eso es compromiso. Y como cristianos tenemos básicamente 4 compromisos en nuestra vida. El primero y el más importante, nuestro compromiso con Dios. Cuando nos comprometimos con Dios, venimos a salvación y ahora estamos comprometidos con Él porque Él nos amó primero, nos salvó. Ahora debemos caminar conectados a Él, a la fuente, a Dios, a su palabra. Tenemos un compromiso con Él. El otro compromiso que tenemos como cristianos es el compromiso con los miembros de nuestra familia, sean o no creyentes. Tenemos un contacto íntimo, un contacto muy personal con nuestra familia y tenemos un compromiso. Tú tienes un compromiso con tus hijos, tú tienes un compromiso con tus padres, con tus hermanos, con tu familia. Estás comprometido a hacer el rol que Dios en donde Dios te ha puesto en tu familia. También estamos comprometidos con otros cristianos. En este caso, pues conectamos con gente, tal vez conectamos más con gente de nuestro grupo de casa o porque servimos en el mismo ministerio o porque estamos en proyectos del ministerio juntos. Entonces conectamos más con ciertas personas, pero tenemos ese compromiso como creyentes, como hermanos en la fe, de estar ahí para nuestra familia en la fe. Y el otro compromiso que tenemos es con los no creyentes. Con los no creyentes tú los tienes como vecinos, haces negocios con ellos, tus hijos van a la escuela y conviven con personas que son no creyentes. También tenemos un compromiso con ellos porque la palabra dice que hay que ganarlos para Cristo. Entonces estamos comprometidos también con ellos. Pero hoy vamos a hablar acerca del compromiso con otros cristianos, con nuestros hermanos en la fe. Y se puede llegar a pensar tal vez que la relación entre creyentes siempre es como miel sobre hojuelas, o que nunca hay problemas, y en realidad es que muchas veces entre los creyentes están de malas muchas veces unos con otros. Y tenemos que dejar de lado ese llamado síndrome del puercoespín. ¿Cuál es este síndrome del puercoespín? Bueno, los puercoespines sabemos que tienen espinas, que tienen púas en su cuerpo. Y es como, y lo asemejan a los creyentes, que son como una manada de puercoespines en una noche fría,
que los puercoespines cuando tienen frío, pues el frío los impulsa a acercarse, a estar juntos, pero cuando ya hay mucha cercanía, entonces se empiezan a picar y entonces se alejan. Y otra vez cuando sienten frío, otra vez se acercan unos con otros, pero otra vez las púas empiezan a dañarse entre ellos. Y tristemente muchas veces es así la relación entre creyentes, entre hermanos de la fe, que por la cercanía, que por el trato, muchas veces nos dañamos entre nosotros, nos lastimamos, y eso tiene que acabar. Ese síndrome del puercoespín no tiene por qué. No tenemos que darle por qué cabida dentro de nuestra iglesia, de nuestra comunión, de nuestra interdependencia, comunicación entre hermanos en la fe. Y no podemos negarlo, nos necesitamos unos a otros. Tú no puedes ir por la vida como ese llanero solitario. Tú no puedes seguir así sin estar apegado a tu iglesia, sin estar apegado a donde Dios te sembró. ¿Y cómo podemos acabar con ese viejo síndrome del puercoespín del cual te hablaba? La respuesta es una palabra: compromiso. Y bíblicamente esa palabra compromiso es comunión entre hermanos. Mira, aquí en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, fíjate, ahí tiene un subtítulo que dice: la vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tan solo pon esa imagen mental ahí en tu imaginación. Era una iglesia que estaba surgiendo, era una iglesia naciente, más de 3,000 nuevos creyentes en las calles de Jerusalén. Realmente no tenían algo establecido, no tenían un edificio, no tenían un pastor. Para acabar pronto, ellos no tenían una copia completa de lo que nosotros ahora tenemos de la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. No tenían dispositivos para leer la Biblia, ellos no lo tenían. Entonces te preguntarás, ¿qué hacían esos nuevos creyentes? Esa nueva iglesia que estaba surgiendo, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, aquí leemos que se dedicaban a la instrucción de los apóstoles, a sus ordenanzas, a la oración y a la comunión. Imagínate qué maravilloso era ese escenario, que entre ellos vendían lo que tenían, vendían sus bienes, y dice que los repartían y tenían en común todas las cosas. Entre ellos, la palabra dice que no había necesitado, porque había comunión entre ellos y repartían los bienes. A tal grado era su comunión, a tal grado era su comunión en Cristo entre hermanos, a tal grado. Y el término griego traducido comunión es koinonía, cuya raíz significa común. Aquí, como leíamos, dice que tenían en común todas las cosas. Ahí en Hechos 2:43, eso es lo que leíamos, que perseveraban unánimes. Aquellos creyentes del primer siglo compartían sus aflicciones, compartían sus tristezas, compartían sus gozos, sus éxitos,
Dice que tenían todo en común. Compartían lo que les entristecía, todos se dolían como un mismo cuerpo, como lo dice la palabra. Y el compromiso de esos primeros creyentes, de esos primeros cristianos, lo asumían todos, no nada más los apóstoles, no nada más unos cuantos, sino todos los creyentes, toda la iglesia. Era asumido ese compromiso de pensar en la vida del otro, del que tienes al lado. A lo mejor has dejado de ver aquí en la iglesia a personas y ni siquiera le has mandado un mensaje preguntándole, una llamada. ¿Qué con esas personas? O a lo mejor tú te has alejado del cuerpo de tu iglesia. Dios lo ha establecido y creo que el enemigo ha usado este tiempo para tratar de engañar a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, de que alejarse, de aislarse, estar como llaneros solitarios, está bien. Pero déjame decirte que tú no puedes, como parte vital de esta iglesia, como un órgano importante de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tú no puedes estar alejado de los demás órganos. Porque el cuerpo de Cristo funciona cuando estamos todos en comunión. Y como esta iglesia antigua dice que esos nuevos creyentes perseveraban unánimes y que repartían sus bienes, llegaban hasta ese punto de dolerse con el que pasaba aflicción, de gozarse con el que pasaba situaciones buenas, de éxito. Dios nos está llamando a ser una iglesia que viva en ese tipo de comunión, en ese tipo de relación entre familia de la fe, y que podamos ser testimonio a los de allá afuera, porque muchas veces no damos ese testimonio porque entre creyentes estamos de malas unos con otros y nos estamos lastimando, como el ejemplo de los puercoespines, ¿verdad? Pero aquí como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que dar ese testimonio para los de allá afuera, para los que aún no creen en Jesús. Y este compromiso que asumía cada uno de los creyentes, a ese compromiso Dios nos está llamando. Van a seguir habiendo situaciones en nuestras vidas como creyentes. ¿Qué tanto estamos viendo y nos está interesando la vida de nuestros hermanos en Cristo, en nuestros hermanos en la fe? ¿Qué tanto nos está interesando la aflicción que está pasando en este momento? Esa persona que te vino a la mente y al corazón aquel día, pero no le hiciste la llamada, no le hiciste ese mensaje. ¿Qué tanto te está interesando esa aflicción que está pasando esa familia? ¿Qué tanto te está interesando? Dios nos está llamando a tener esa coinonía, esa comunión, ese compromiso entre creyentes. Tenemos un compromiso con nuestros hermanos en la fe. Y esto obviamente lo inspira el Espíritu Santo a tener expresiones hacia las demás personas y no solamente quedarnos en el hola, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos el siguiente domingo y venimos aquí, ¿verdad? Bien bonitos y nos saludamos, pero no vamos más allá. Tenemos que ir más allá, tenemos que interesarnos más en los creyentes, entre nosotros. Gozarnos con los que se gozan y afligirnos también en esas aflicciones que están pasando. Ahí en Hechos 4, versículo 32, ahí dice todas las cosas en común, dice la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En el versículo ahí mismo, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Imagínate este escenario, esto es algo asombroso,
que los que tenían propiedades, heredades, no decían, no, esto es mío. Y no caminaban en ese egoísmo. No decían, no, esto es mío, esto me pertenece, esto es así. Y no creaban como que pequeños reinos, no, sino que tenían todas las cosas en común y lo ponían a los pies de los apóstoles para que hubiera una repartición equitativa. Y dice ahí que no había ningún necesitado. A ese punto los creyentes, los nuevos creyentes, la iglesia primitiva se movía en esa coinonía, en esa comunión, en ese compromiso con su hermano en Cristo. Ellos entendieron, les fue revelado en sus corazones la importancia de tener un compromiso con tu familia en la fe, de comprometerte, de que te importe lo que le está sucediendo a tu hermano en la fe. Dice, leíamos en esos versículos que compartían cosas como comida, dinero, suministro, aliento, tiempo e interés. Estaban interesados los unos por los otros, pero no en ese interés morboso, sino en un interés genuino, en un interés que el Espíritu Santo, que Dios puede poner en nuestros corazones, y estar interesados por mi hermano en la fe, por mi familia en la fe. También participaban en éxitos, en proyectos, en los fracasos, en las necesidades o aflicciones. A lo largo de todos estos años yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar cuando algún miembro de nuestra iglesia como creyentes se duele, y ese es el cuerpo de Cristo. Cuando tú te dueles, cuando una persona está pasando por una aflicción, pero es desechar toda indiferencia. Y es verdad, queremos ganar a los perdidos, queremos ganar y a los no creyentes, pero tenemos que comenzar desde aquí, desde nuestra iglesia, desde nuestro compromiso con nuestra familia en la fe. Que venga un interés genuino en nuestros corazones, que decidamos interesarnos en qué le está pasando. A lo mejor tú como líder has dejado y te has desinteresado de personas de tu red, de tu grupo, o personas en las cuales antes de la pandemia tenías comunicación y ahora no lo haces, o tú te has deslindado y ya no has buscado a tu líder, a los servidores, no has venido, no has buscado los videos de YouTube, no has buscado tener esa comunicación y tener ese compromiso con tu familia en la fe. No podemos permitir que el enemigo nos engañe de esa forma. No podemos permitir que en nuestra mente vengan pensamientos de que yo lo puedo solo. No, tú necesitas de tu familia en la fe. Tú y yo nos necesitamos mutuamente. En Romanos 12, 9, 16. En Romanos 12, 9, 16 dice: deberes de la vida cristiana. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seas altivo, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a ti y a mí nos asocien con los humildes, que no seamos altivos, porque muchas veces entre cristianos puedes a lo mejor pensar, no es que esa persona es inalcanzable,
Pero aquí dice la palabra que te tienen que asociar ¿con quiénes? Con los humildes y no con los altivos. Y no debemos fingir ese amor. El amor, las expresiones de compromiso que tenemos con nuestra familia en la fe, con los creyentes, debe de ser genuina. Deben ser expresiones que Dios va a poner y va a inspirar en nuestros corazones. Y permitirle al Espíritu Santo que fluya a través de nuestras vidas. Muchas veces el Espíritu Santo susurra a nuestros corazones, pero no hacemos caso muchas veces. Él va a poner en tu corazón algo. No le pongas trabas al Espíritu Santo de tener esas expresiones como aquí lo hacían la iglesia primitiva. No te aísles. No eres un órgano separado de este cuerpo, tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú eres importante, cada órgano tiene su función. Y la estrategia del diablo para nuestros días está funcionando. Él nos ha engañado haciéndonos creer que no deberíamos preocuparnos de interesarnos por nuestros hermanos en la fe. Muchas veces ponemos tantas excusas, no tengo tiempo, me voy a ver como un tonto si me acerco a esta persona. Ponemos tantas excusas, el trabajo, las cosas en la familia, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Y entonces nos vamos adoptando una indiferencia con nuestra propia familia de la fe. Y esto no puede seguir así, no puedes tú seguir también aislado de tu iglesia. Tienes que estar funcionando dentro de la iglesia en la cual Dios te ha sembrado. Vamos a primera carta a los Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y yo hace unos meses pasé una situación muy triste, muy dolorosa en mi vida, y pude comprender cuán importante es que tus hermanos en la fe estuvieran contigo de corazón, pero también esas pequeñas muestras. No te estoy diciendo que necesitas algo espectacular para darle una muestra de tu compromiso, de tu comunión con tus hermanos en la fe, con tu familia de la fe, con los creyentes. No te estoy diciendo que sea algo espectacular, pero cuando Dios pone algo en tu corazón y lo haces y caminas en eso y caminas en amor sin fingimiento, en amor espontáneo, en una expresión espontánea, en una palabra de aliento, en una llamada, en una expresión, y yo pasé por esa situación muy dolorosa, muy triste, que son esas noches oscuras del alma, y pude a través de mi familia en la fe pude ver ese amor y pude sentir el abrazo de Dios. Cuán importante es que tú abraces con el corazón, abraces con expresiones de amor sin fingimiento a tus hermanos en la fe que ahorita mismo están padeciendo. No puedes vivir aislado. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí, y cada uno, como lo leíamos, el ojo no puede decirle a otro miembro del cuerpo, no te necesito. Tú no puedes decir eso, que no nos necesitas o que no necesitas a tu familia en la fe.
cada miembro de este cuerpo tiene un propósito, tiene para algo, para un propósito en esta iglesia donde fuiste sembrado, tienes un propósito. Y ahí mismo en 1 Corintios 12, 25, dice, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Tiene que haber esa espontaneidad en este compromiso. No es algo forzado, no es algo que Dios te va a forzar, no es algo que Dios te va a ordenar que lo hagas. Simplemente el Espíritu Santo lo va a inspirar en ti y tú tienes que caminar en esa espontaneidad. También otro ingrediente del compromiso es la vulnerabilidad. Ahí en primera carta a los Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Muchas veces nos cerramos y no queremos. Venimos a la iglesia y cuando alguien se acerca ponemos nuestra barrera y no nos queremos sentir vulnerables. ¿Sabes qué? No hay nada de malo en ser vulnerable. No hay nada de malo. Está bien si te sientes vulnerable cuando se acercan a ti y te preguntan, porque esa es otra cosa, que nos acercamos. Tal vez te has acercado a las personas y ponen una barrera y has puesto una barrera y eso impide que Dios pueda obrar en tu corazón a través de las personas, y a lo mejor has puesto una barrera porque no te quieres sentir tonto, no te quieres abrir, no quieres abrir el corazón porque simplemente te cierras a eso. Déjame decirte que Dios puede usar personas, Dios usa personas para bendecir tu vida. Como la mujer que trajo el perfume en un alabastro, en un frasco hermoso, y a María de Betania, no le importó romper su perfume delante a los pies de Cristo. No le importó, se arriesgó, abrió ese perfume que jamás iba a poder ser regresado. Abrió, se rompió ese frasco. Esa mujer, María, fue vulnerable. Abrió ese frasco de alabastro de perfume, y muchas veces nosotros no abrimos ese alabastro de nuestro corazón porque no queremos ser y que nos vean como vulnerables. Venimos a la iglesia bien vestidos, bonitos, pero solamente queda lo externo y no vamos más allá. Iglesia, tenemos que escuchar lo que Dios habla a través de su palabra, de tener ese compromiso los unos con los otros. No debemos estar ajenos a los problemas de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe. Hay cristianos que en este momento están completamente desconectados y faltos de interés en el pueblo o en la ciudad en que vivimos. No te puedes desconectar de tu iglesia, no te puedes desconectar del cuerpo en donde Dios dice su palabra que formamos parte. No puedes decir, no, yo no necesito de nadie. Yo aquí solo busco a Dios y aquí mi comunión con Él. La palabra lo dice, que tenemos que tener comunión unos con otros. Y ese compromiso de estar interesados por la vida de nuestra familia en la fe, de los creyentes. Acuérdate de lo que te decía al principio, el aislamiento es un asesino de lo peor. El aislamiento provoca depresión, el aislamiento provoca esquizofrenia, y eso lo dicen estudios de psicología. Eso han revelado estudios en psicología, que el aislarse, el creer que somos independientes y que todo lo podemos solos, está provocando enfermedades físicas y mentales como la esquizofrenia, como la depresión, obviamente la tristeza, asesinatos en masa, tan solo por el aislarse, el creer que somos autosuficientes.
tú no eres autosuficiente, porque la palabra dice que tengamos comunión unos con otros. Que el enemigo no nos siga engañando en este aislamiento y tergiverse la palabra de Dios. Si tú has estado por un tiempo alejado de tu iglesia, si tú has estado un tiempo alejado por distintas situaciones, por la pandemia, por miedo, por temor, ese no es el plan de Dios. En la medida de tu fe, Dios nos ha dado una medida de fe. Comienza a acercarte, comienza a buscar gente que Dios ha puesto en tu corazón, a los que están pasando por aflicción, porque en esta vida, en la vida en Cristo, vamos a pasar por aflicciones, lo dice la palabra. Pero cuando tenemos a nuestros hermanos en la fe, en comunión, comprometidos unos con otros, entonces ya no vivimos esta vida de una manera solitaria, sino que unos a otros nos bendecimos, nos damos ánimo, nos damos aliento y también compartimos, ¿por qué no? Las cosas materiales, ¿por qué no? Si en esta iglesia primitiva lo hacían y tenían esa revelación, llegaban hasta ese punto de comunión. A eso nos está llamando Iglesia Expectativa 320. Y creo que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones y confío que Él va a poner en nuestros corazones y va a inspirar para que nosotros demos esas expresiones y tener ese compromiso con nuestra familia en la fe, de no ser indiferentes, de rechazar toda indiferencia en nuestras vidas y velar por nuestros hermanos en la fe, orar por ellos, buscarlos. Oye, ¿qué necesitas? Oye, necesitas ánimos, oye, necesitas oración. Que ese interés genuino surja de nuestros corazones y lo creo que así será. Y bueno, gracias y nos vemos la próxima.